¿Qué motiva una reforma? Y el texto bíblico lo encontramos en Jeremías capítulo 6, versículo 16 en adelante. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tremendo. Esto dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Lo que dice el Señor aquí dice: así dijo Jehová, ¿verdad? Paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua y anden por esos caminos. ¿Qué motiva una reforma? ¿Qué es una reforma? Yo estuve buscando en el diccionario y encontré que reforma es un cambio, reforma es una modificación. Cuando hablamos de reformas, por ejemplo, en las leyes, una reforma en un edificio, en nuestra casa, o una reforma en el comportamiento, hay muchas reformas. Y estuve pensando, me vino a la mente, caramba, pero cuando se hace una reforma es para mejorar. Yo me acuerdo cuando era niño, los buses aquí en Barranquilla, esos buses eran feos, muy feos. Los buses no tenían una figura. No sé, los que se inspiraban para hacer las carrocerías de los buses, esos buses se veían, yo era niño y me asustaba cuando veía un bus porque se le pareciera como un animal con los ojos saltones y esos ruidos espantosos que hacían. Pero si miramos hoy, los buses han sido reformados. Existen unas líneas de buses muy hermosas aquí en Barranquilla, unos buses muy lindos. Y hay una cantidad de diseños y colores. Si usted se detiene a ver aquí en Barranquilla, caramba, son unos artistas los que pintan los buses. Eso es una belleza. Uno se queda mirando la combinación de colores y las figuras que tienen. Son unos artistas. Y eso se ha logrado porque han venido reformando el diseño de los buses, de los carros, de los autos. Y se ve bonito eso. Asimismo, los edificios, las casas antiguamente eran diferentes. Hoy por hoy, pues las casas han cambiado, se han reformado, el estilo, los diseños, los muebles han recibido reforma. Yo soy ebanista y uno tiene que entrar por el modernismo, o sea, cambiar, reformar las cosas. Pero cuando hablamos de reforma en las Sagradas Escrituras, por lo general no nos referimos a cosas nuevas. No hay cosas nuevas. Siempre que el Señor nos insta a una reforma, siempre nos manda a las sendas antiguas, porque el pueblo de Dios se aleja de los principios, se aleja de Dios. A veces incurren en tanto quieren hacer reformas que incurren en cosas que atentan contra los principios de Dios. Hoy día son mal llamados reformistas. Algunos grupos, algunas personas se hacen llamar o les llaman reformistas. Y uno diría, bueno, cosas nuevas, pero cuando uno mira, se da cuenta que las cosas que ellos supuestamente han reformado no coinciden con los principios bíblicos, con las sendas antiguas, como dice el profeta Jeremías. Se alejan de Dios. Tenemos como un cierto criterio en la mente de que tenemos que hacer cosas nuevas, innovar, inclusive espiritualmente. Pero déjenme decirle algo, mis queridos hermanos, que Dios es perfecto, Dios no cambia, Dios no se equivoca. De pronto nosotros nos equivocamos o empezamos un diseño y decimos, ay no, tenemos que cambiarlo, hay que modernizarlo, hay que mejorarlo. Pero Dios no. Dios hace las cosas perfectas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y miren por dónde vamos. Nos estamos deteriorando, nos estamos alejando. Cada día más nos estamos alejando de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios mismo nos llama a que nosotros hagamos
hagamos un cambio, pero un cambio que no es moderno, sino volver a las sendas antiguas. Entonces, el Señor nos invita en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Pero cuando el Señor dijo esto, la respuesta que recibió increíblemente es: no andaremos. Ahora la pregunta es, ¿acaso nosotros estaremos dando esa misma respuesta que el Señor nos llama a las sendas antiguas? ¿Y será que nosotros estaremos dando la misma respuesta? No andaremos. Vamos a andar como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta. Hay que remodelar las cosas de Dios porque eso está anticuado. Tremendo. Vamos a ubicarnos en Segunda de Crónicas capítulo 15. Comienza el capítulo 15 del versículo 1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Noten esa frase: vino el Espíritu. Me hace recordar cuando Josafat, el hijo de Asa, oraba al Señor y le dice: no sabemos qué hacer. Estaba rodeado por grandes ejércitos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 20, dice que vino el Espíritu sobre uno de los que estaban ahí, llamado Jaziel. Y Jaziel fue el que le dijo a Asa lo que tenía que hacer. Hombre, no se preocupen, Dios hará la pelea. Y es una historia, si nosotros leemos la historia de Josafat, una historia que termina muy hermosa, dice que Dios le dio paz por todas partes. ¿Por qué? Porque en una reunión, cuando de verdad se está adorando a Dios, viene el Espíritu sobre alguno de los que está en la reunión. En este caso estuvo en Jaziel, y en el caso de rey Asa, dice que vino el Espíritu sobre Azarías. En esta ocasión fue Azarías. Ellos estaban allí y el Espíritu vino el Espíritu, ¿verdad? Y Azarías. Vamos a ver qué sucedió. El versículo 2, estamos en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas. El versículo 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Eso fue lo que le dijo Azarías, porque tenía el Espíritu de Dios. Entonces en el versículo 3 dice: muchos días ha pasado Israel sin verdadero Dios. Mucho cuidado con esa frase. Hemos podido pasar muchos días con un falso Dios. Y Azarías le hace la recomendación a Asa: Asa, muchos días Israel ha estado sin un verdadero Dios. Y si no estaban con un verdadero Dios, ¿con quién estaban? La pregunta. Y continúa en un listado: y sin sacerdote, y aún hay más, y sin ley, sin sacerdote, sin ley, sin un verdadero Dios. Tremenda situación. Y eso lo está diciendo Azarías, inspirado en el Espíritu, ¿verdad? Si damos un pequeño salto hasta el versículo 8, porque Asa dice, mire cómo dice: cuando oyó Asa la palabra de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Miren
Uno, Asa cuando Asa oyó. Saben, queridos hermanos, a veces uno es portador de la palabra de Dios y no todos oyen. Dice un texto bíblico por allá, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero no todos tienen oídos para oír. Muchas veces se hace un correctivo en la iglesia, pero la persona no oye. O dicen, por aquí le entra y por acá le sale. No oyen. Pero en este caso, Asa oyó. Y tomó los correctivos enseguida. Asa oyó y dice que quitó los ídolos abominables. ¿Cómo será que esta gente en el templo, en lugar de adorar a Dios, tenían ídolos que ofendían a Dios? Y Asa tomó medida, dijo, vamos a quitar estos ídolos. Quitemos esto, porque Asa oyó. Cuando usted oye, usted hace un cambio, hace una reforma en su vida. Yo pregunto en esta madrugada, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué hay que cambiar? ¿O qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que reformar? Teniendo en cuenta que reformar, cambiar, es volvernos a las sendas antiguas porque nos hemos alejado del Señor. Tremendo eso. Qué pesar que nos alejemos. Ahora, en el mismo versículo 8 dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Del pórtico de Jehová. Había un pórtico que se llamaba así. Reparó el altar. Ahora, si usted repara algo, es porque estaba dañado, ¿verdad? Estaba destruido. Entonces, Asa, como oyó, Asa inició una reforma. Quitó los ídolos y reconstruyó el altar. Nosotros estamos reformando nuestra vida. La iglesia se está reformando, es decir, está volviendo a las sendas antiguas. Le es necesario a la iglesia volver a la senda antigua. La iglesia ha tomado un camino, se ha modernizado y han entrado cosas a la iglesia que Dios no está de acuerdo con eso. Se va a tener que levantar un Asa en la iglesia que haga una reforma y que nos haga volver a las sendas antiguas. Dios dice, paraos en los caminos y mirad, ved, y por él andáis. Y nos vamos a dar la misma respuesta que dieron ellos. Ellos dijeron, no andaremos. Tremendo. Nosotros debemos dar otra respuesta. Señor, perdónanos, nos hemos equivocado, cogimos la senda equivocada, pero vamos a volver a las sendas antiguas. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Y cuando estemos en la patria celestial, en la ciudad gloriosa, Dios va a ser el mismo que creó a Adán y a Eva. Es el mismo Dios. Y ustedes dirán, ¿cuál es el cambio? Basta mirar a la iglesia, basta mirarnos a nosotros mismos y qué cambios han habido. Dice en el versículo 9, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Miren, las multitudes de aquel tiempo se dieron cuenta de que Dios estaba con Asa y por eso se unieron a él. Mi esposa hoy día es directora del grupo de oración distrital. En los comienzos del grupo de oración distrital del distrito Nuevo Edén, yo fui uno de los primeros directores de ese grupo. Y me empeñé en reconstruir el altar, me empeñé de no invitar a ciertos predicadores. Hubo la necesidad de escoger ciertos predicadores para el distrito, o sea, para la oración distrital, para ese ministerio. Yo me paré firme y escogí que algunos predicadores que se ponen delante del púlpito, lo único que le falta es la bolita roja aquí, con el cauchito que se ponen aquí, y un gorrito, porque
exhortan a la iglesia a que tenemos que estar felices, pero hermano, yo veo, o sea, ustedes me disculpan la expresión, pero yo veo un payaso y esforzándose por hacer reír a la iglesia y no exhortar al pueblo de clamar voz en cuello los pecados de Israel, que tenemos que corregirnos, que tenemos que volver a la senda antigua, que nos hemos alejado de Dios y que estamos copiando el sistema de adoración de otras iglesias que nosotros sabemos que no están en la verdad. A nosotros antes nos decían el pueblo del libro o la religión del libro, porque estudiábamos mucho. Tristemente hoy en la iglesia le preguntan, yo soy maestro en mi iglesia, le pregunto, ¿estudiaron la lección? Y dicen claramente, no, nosotros no hemos estudiado nada. Así con su cara bien puesta, ¿y a ti qué te importa? Nosotros no estudiamos ni vamos a estudiar. Qué tristeza, hermano, que uno llegue a un grupo y uno le diga estudiaron. Es que ni leen la Biblia, hermano. Nada, no leen la Biblia, no estudian el folleto. Y mucho menos van a preparar un tema, un sermón bíblico, que sea bíblico. Que debemos de predicar. Ustedes me perdonan que hay bastantes psicólogos en el grupo, con mucho respeto. La psicología es necesaria, hay mucha gente que necesita. Yo creo a veces que yo necesito un psicólogo. Pero la iglesia no necesita un psicólogo. La iglesia necesita es palabra de Dios. Volver a la senda antigua, dice Jeremías. Debemos volver a la senda antigua, no alejarnos de las sendas antiguas. Los principios para crear un niño, están los principios bíblicos. La Biblia nos enseña cómo crear nuestros hijos. Nosotros no podemos oponernos a los principios bíblicos. Y eso para empezar. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos reformar como verdaderos hijos de Dios? Asa lo hizo. Asa oyó. Asa oyó. Tú oyes la palabra de Dios. O es que por aquí te entra y por acá te sale. Sí, la Biblia dice eso, pero yo voy a hacer eso. O tú dices, no andaremos. Que ellos dijeron, no andaremos. Puede ser Dios y puedes decir eso, pero no andaremos. Ellos dijeron así, eso está escrito en la Biblia. Yo solamente estoy repitiendo lo que está escrito allí. Entonces pareciera que a algunos personajes en la iglesia les molestara que uno les diga los textos bíblicos tal cual como lo dice el Señor. En el versículo 11 dice, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Hermano, ¿usted se imagina sacrificar 7,000 ovejas? 700 bueyes. Usted sabe el sacrificio que ellos hicieron, porque eso, 700 bueyes no se compran con cualquier 3 pesos. Y 7,000 ovejas. Bueno, ellos ofrecían sacrificio. ¿Qué es un sacrificio hoy día? Nosotros hoy no traemos ovejas ni esas cosas a la iglesia. Pero sacrificio a Dios, el hecho de ustedes estar aquí en esta madrugada, ustedes no se imaginan para mí lo que es el sacrificio de estar aquí delante de ustedes en esta hora. Es un sacrificio enorme. Yo siempre lo he dicho, yo trabajo el día a día y me toca duro. Y ahorita pues tengo un compromiso en la iglesia, pues soy del cuerpo de ancianos de la iglesia y me asignaron tantas responsabilidades. Y fuera de eso, a veces me toca predicar, a veces me ausento de la iglesia por mucho tiempo porque me toca predicar en varias partes, atender grupos, estudios bíblicos y estar trabajando en la hora y aparte atender mi trabajo. Hermano, eso es duro. Hagámoslo de corazón. Sacrificio. Ellos sacrificaron 7,000 ovejas, 700 bueyes. Nosotros vamos a sacrificar una madrugada, sacrificamos en otro tiempo para dar un estudio bíblico. Esos son sacrificios que le damos. Orar es un sacrificio para Dios. Sacar un tiempo para orar a Dios, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje a varias regiones, ¿verdad? Eso es un sacrificio. Esos hermanos que están por allá lejos ahorita mismo, están en esas campañas, están sacrificando sus vidas. Miren, ellos dejan sus hogares solos. Eso es un sacrificio para Dios. Y dice que el rey Asa hizo ese sacrificio, sacrificó, lo dice en su manera, en su tiempo allá, ¿verdad? Sacrificó sus posesiones, sus botines de guerra. ¿Cuánto no les costó sangre a esos animales que sacrificaron? Pero los ofrecen a Dios con corazón, ¿verdad? El versículo 12 dice, y prometieron solemnemente en
y buscaron a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Tremendo. Mira la reforma que hizo Asa. Una reforma, hermano, de buscar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, sacrificios para Dios. Y saltemos al versículo 16. Tremendo el versículo 16, hermano, lo que hizo Asa. Aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso, la sancionó, la descalificó, la quitó, le quitó el cargo, el puesto, quién sabe qué cargo tendría, y la descalificó. Le dijo, no señor, no madre, usted no va, es mi mamá, pero usted no va más aquí, usted no está haciendo las cosas bien. La depuso de su dignidad porque había hecho una imagen a Acera. Asa no tuvo que ver que era la mamá. Dijo, no señora, usted aquí está faltándole al Señor, vamos a descalificarla, usted no va. En la iglesia hay que hacer eso, hay que hacer una reforma como la que hizo Asa. Mi mamá está faltando en la iglesia, no, porque es mi mamá, ella tiene que montarse al púlpito y ella tiene que hacer eso y déjenla para ver si se compone. No, señor, hay que descalificarla. Dice, la palabra dice aquí, la depuso. Hay que deponerla, hay que cortar eso para que la iglesia prospere, para que haya un cambio, para que haya una reforma verdadera en la iglesia. Esos consentimientos que tiene la iglesia con algunos hermanos que no están haciendo las cosas bien. Dios es perfecto y Dios nos exige cada día. Dice, sé perfecto como vuestro Padre lo es. Nosotros no somos perfectos, pero luchemos para alcanzar la perfección. Hubo otra reforma por otro personaje llamado Josías. Tremenda reforma que hizo Josías. Mire, en la época de Josías, el templo se estaba cayendo. Habían grietas. Y Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años. 8 añitos tenía Josías. Pero dice el texto que 8 años de su reinado, es decir, cuando ya él era un muchacho de 16 años, empezó a hacer una reforma en el templo. Mira, el templo se está cayendo. A veces nuestra iglesia se está cayendo, ahorita mismo en nuestra iglesia, en la iglesia de Belén, el pastor Eliezer Pacheco ha iniciado podríamos decir, una gran reforma. La iglesia nos estaba cayendo encima y el pastor ha curado las grietas de la iglesia, las rejas, la pintura, el plafón se estaba cayendo también, contrató un ingeniero, se nos metía el agua, todo eso está arreglado, hermano. La iglesia de nosotros está quedando muy hermosa. Pero saben, cuando Josías mandó a Safán y al escriba y otros personajes a que fueran a arreglar a la iglesia y que llevaran dinero para que curaran las grietas, 18 años después del reinado de Josías, dice, se encontraron el libro de la ley. Esa gente tenía años que no leía la Biblia. Se encontraron el libro de la ley. Y no se lo encontró, y le dijo, y Safán y el otro se lo trajeron y se lo leyeron a Josías. Y Josías dijo, caramba, ¿qué hemos hecho? Hemos ofendido al Señor. Y cogió una comitiva y se la mandó a una profetisa. Vaya y pregúntele qué piensa Dios de mí. Se preocupó el rey. Hulda, creo que se llamaba la profetisa, le preguntaron, dígale al siervo del Señor que por cuanto él se enterneció su corazón y porque se dio cuenta y porque ha hecho esas reformas allá, el Señor tendrá compasión de él y no verá la destrucción, pero el pueblo sí va a recibir un castigo. Y Josías hizo tremenda reforma y comenzó Josías así a leer el libro, lo hacía leer a todo el pueblo. Y mientras Josías fue rey, hubo paz porque Josías hizo una tremenda reforma. Hizo una Pascua que no se hacía desde los tiempos de los jueces. No hacían una Pascua. Es como decir hoy nosotros, no hacer la Santa Cena que decimos, o la Cena del Señor, como usted lo quiera llamar. Hay muchos hermanos que dicen, no, los hermanos llega el tiempo de tomar la Cena del Señor, y el hermano dice, no, yo no voy a tomar la Cena del Señor. Y no la hacen, y llega el otro periodo, el otro trimestre para tomar la cena del Señor. No, yo no voy a tomar la cena del Señor, y la postergan y no la voy a tomar. Hermano, yo le digo algo, el Señor Jesucristo fue el que instituyó ese rito, y le dijo a Pedro, si tú no la tomas, no entrarás en el reino de los cielos. Eso dijo Jesús, eso no lo digo yo. Por eso yo no me voy en contra de los principios bíblicos. Yo mejor, si me da a mí, me da. Pero eso es lo que dice el Señor y yo le creo a Dios.
El Señor, oye, en esta madrugada te dice, si tú eres un oso que acostumbra a no tomar la cena del Señor, al primero que se lo dijo fue a Pedro. Pedro, si tú no tomas la cena del Señor, si tú no te dejas lavar los pies y no vienes acá a compartir, tú no entras en el reino de los cielos. Y déjame decirte, mi querido amigo, hermano, que tú no eres más que Pedro. Pedro aparece aquí en la Biblia, escribió 2 cartas. Después de ser un analfabeta, Pedro se educó y le encargaron la iglesia. Jesús le dijo, tú me amas, Pedro, y dice, bueno, apacienta mis corderos. Ni siquiera Jesús se dirigió a otro discípulo y le encargó la iglesia a Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y nosotros no somos más que Pedro. Nosotros tenemos que hacer una reforma en nuestras vidas. Yo quiero hacer una pregunta reflexiva, una pregunta que nos haga reflexionar. Un día Moisés regresaba al pueblo y venía acompañado con un joven. Y cuando venían llegando, dice el joven, oye, yo oigo allá como alarido de guerra, están peleando. Moisés, que había pasado 40 años en Egipto, conocía la clase de música con que alababan los egipcios. Y le dijo, mira, eso no son alaridos ni guerra. Eso dice una versión bíblica, canción oigo yo. Canción oigo yo. Y en otra versión dice, celebración escucho yo. Cuando Moisés llegó, se dio con la sorpresa de que el pueblo de Dios, adorando un becerro de oro, como un egipcio, como cualquier egipcio, si a Moisés se le permitiera, porque es que Moisés está en el cielo, Moisés murió, pero el Señor se lo llevó, está vivo. Si a Moisés se le permitiera que llegara aquí a la tierra, a tu iglesia, ¿qué diría Moisés? Cuando estamos cantándole, ahorita en la iglesia están entrando unas supuestas alabanzas nuevas. Hace como 15 días estuvimos en una casa donde nos llamaron porque una niña está teniendo presencias malignas y tuvimos que ir allá. Y yo le dije a mi esposa, vamos, y eso es fácil de combatir porque el Señor tiene unos cantos. Vamos a cantarle el himnario antiguo, comprado con sangre por Cristo. Bajo sus alas descanso y cantémosle, Salvador, a ti me rindo. A ver si los aguanta. Hermano, no los aguanta. Cante esos himnos y no se los aguanta. Se va, te manda a callar, grita. Hace varios años me sucedió algo, también me llamaron por una muchachita que estaba poseída y cuando me acerqué yo sentí mucho miedo. Yo dije, bueno, aquí esta muchacha me va a destrozar, me va a meter un golpe, porque eso era la impresión que daba, era eso, me acabó, me va a golpear. Dios puso valentía en mí, fue Dios, y me la acerqué a la cara y le dije, ¿por qué haces esto? ¿Acaso tú no estuviste cuando estaban crucificando a Cristo? Tú estabas gritando allá, ¿ve? Allá en la multitud, estabas gritando, crucifícalo, crucifícalo. Yo le dije así al oído, me le acerqué, le dije, si me va a golpear, bien merecido lo tengo, porque yo debería tener fe y confianza en Dios. Y me la acerqué, y ella con las ganas de que tenía de golpearme, de matarme, y me quedaba y me pelaba los dientes y me hacía cosas. Yo le dije, ¿estuviste ese día ahí cuando Cristo murió y derramó su sangre? ¿Y sabes qué? Que la derramó por mí y la derramó por ella también. Sal de ella y déjala en paz. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Y le dije a los que los acompañaban, llévela al cuarto, porque había mucha gente ahí. La llevamos al cuarto y le cantamos esos 3 himnos. Comprado con sangre, Salvador, a ti me rindo, y bajo sus alas seguro descanso. Al rato la muchacha nos dijo, estoy bien. ¿Se fue? Sí, se fue. Estamos tranquilas. Y tengo mucho sueño. Le dije, bueno, acuéstate a dormir. Y me dijo, no, quiero hablar con usted. Hablamos, leímos muchos salmos, estuvimos allí. ¿Por qué les comento esto? Si tú eres uno de esos que aman esas supuestas alabanzas nuevas que quieren meter en la iglesia, cuando venga un endemoniado que te llamen a ti y cántale las alabanzas esas que tú dices que sirven. ¿Sabes que ya ha pasado? Un pastor dice un testimonio que la niña le decía, pero si es que a ellos les gusta, está bailando. Pero cántale una alabanza, de esas alabanzas de Dios. No esos cantos que dijo Moisés, porque fue Moisés que lo dijo. Canción oigo yo. Esto es para meditarlo, hermano. Con razón usted le tiene miedo a enfrentarse a un demonio. Claro, si te va cantando esa clase de alabanza, hermano, no se le va a ir. Usted va a convivir con él. Si nosotros volvemos a la senda antigua, como dice Jeremías, ¿qué ves tú en la senda antigua? ¿Qué ves?
Yo hice una reflexión aquí con mi esposa y volvimos a la senda antigua, y pasando y caminando por la senda antigua, vimos a Jezabel montada en un balcón y toda pintada, tratando de seducir a Jehú, y acompañada de unos eunucos. Y Jehú, cuando miró así, porque ella le preguntó, está bien que lo que le pasó a Sinri, que Jehú, cuando la miró, porque ella trataba de seducirlo con sus maquillajes, con sus cabellos, no sé, pomposa, y Jehú lo que le dijo, ¿quién está conmigo? Y los eunucos, cuando vieron la voz de Jehú, le dijo, nosotros. Y dice, bueno, tírenla. Y la han mandado de allá arriba, hermano. Dice que los sesos salieron y salpicaron las patas de los caballos donde venía Jehú, porque esas no son formas. ¿Sabes qué hizo Jehú? Pues después de eso, que la vio ahí, entró y comió. Y cuando estaba comiendo dijo, vayan y sepulten a esa maldita. No la fueron a sepultar. Solamente encontraron el cráneo, la palma de las manos y los pies. Ya los perros se la habían comido. Caminando por la senda antigua, vi a esas mujeres allá en el valle de Sitín, cuando el pueblo de Dios estaba con Moisés, a punto de entrar a la Canaán, a la tierra prometida. Mujeres bien maquilladitas, bien apretaditas, se le presentaban al pueblo, porque Balaán, el profeta Balaán, le había dado la clave a Balac de cómo podía hacer caer al pueblo. Y los hombres se fueron detrás de esas mujeres. Y estando allí discutiendo el asunto, llegó uno con una de ellas ahí y le dijo no sé si creo que se llama, tiene Fines, tiene un nombre de los hijos de Aarón, pero no era el hijo de Aarón. Y él le indignó tanto que cogió, los persiguió, y cuando entraron al cuarto, cogió la lanza y los traspasó a los dos. Porque entró con esa mujer que estaba, mejor dicho, eso estaba bien maquillada y bien de todo. Hermano, yo los invito a caminar por la senda antigua para que nos demos cuenta qué errores estamos cometiendo nosotros y hagamos una reforma en nuestra vida. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros, dice el texto. Yo diría, esforzaos nosotros, esforzaos nosotros. Y no desfallezcamos, ¿verdad? No desfallezcan, dice el texto. No desfallezcamos, esforzados nosotros y no desfallezcamos vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa. De pronto aquí en esta tierra, los hombres, o de pronto los mismos hermanos en la iglesia no te recompensan, pero hay una recompensa y una promesa del Señor. Que el Señor nos bendiga.